Buenos días, saludaros y daros la bienvenida un día más, un jueves más en mi caso, a todas y a todos los que estáis aquí, los que participáis, los que nos veis. Así que para nosotros es un placer contar siempre con vuestra presencia y para eso hacemos estos directos, ¿no? Para contaros parte de nuestro trabajo, nuestras experiencias y sobre todo compartir con vosotras y vosotros, con todos aquellos que os puedan interesar estos temas de una manera directa o indirecta. Es un placer, ya os digo, compartir este tiempo y este espacio con vosotras y vosotros. Antes de nada, recordar siempre la importancia que tiene, en nuestro caso, que compartáis este canal, que lo subáis a vuestras redes sociales, lo compartáis con vuestros contactos, con vuestras compañeras y compañeros de trabajo, con cualquier persona que pueda estar interesada. Como sabéis, los jueves hablamos de vivienda. Y dentro de este tema, pues vamos a abordar, como cada jueves, algún punto en concreto, ¿no?, que tiene relación con nuestro proyecto de vivienda. Antes de iniciar, también recordar, ¿no?, que para nosotros también es importante el tema de las suscripciones, de los seguidores, que tenemos un objetivo de 500 seguidores y estamos en 44, vamos poco a poco, pero vamos consiguiendo, así que os animamos a seguirnos, como os decía, a compartir este canal, ¿no? Yo entiendo que, bueno, que puede ser interesante, sobre todo a personas que o bien trabajamos directamente dentro del trabajo de lo social o personas que pueden estar inmersas en alguna de estas cuestiones que nosotros abordamos. Así que, por eso digo, las suscripciones, los seguimientos, para buscar estos seguidores que necesitamos, ¿vale?, que nos hemos propuesto como objetivo, y las donaciones, pues ya os digo que también es importante para mantenernos, para seguir haciendo este trabajo, ¿no? Y vista ya la presentación, vamos a abordar el tema que nos trae hoy aquí, jueves, siempre con el núcleo central de la vivienda, puesto que es el proyecto que nosotros ahora mismo estamos llevando desde aquí, personalmente, en mi caso. Por eso quiero abordar diferentes temáticas o diferentes puntos de vista dentro del tema de vivienda, del acceso a la vivienda. Y hoy quiero hablaros un poquito de lo que sería la intervención en vivienda,
pero desde la perspectiva, como es mi caso, de la educación social, ¿no? No quiero hablar de la educación social, quiero hablar de mí como educador social y cuáles son las fórmulas desde las que parto, desde las que abordamos nuestro proyecto, etcétera. Ya os digo, por si le puede servir a alguien de referencia. Simplemente esa es nuestra intención, es un objetivo muy modesto, pero que queremos compartir y que lo hacemos con mucha ilusión, porque sé que es un trabajo que no es nada fácil, es muy complejo y muchas veces nos puede servir la orientación de unos para adoptarlas a nuestro trabajo y coger de ahí ideas, ver cuáles son diferentes metodologías, procesos, etcétera, ¿no? Y con eso quiero empezar. ¿Cuál es la metodología? Para contextualizar, decimos o siempre empezamos diciendo que en este caso, como cada jueves, vamos a hablar de un proyecto que llevamos desde Alganda Servicios Sociales, desde nuestra asociación. En este caso es el acceso a la vivienda, es el objetivo fundamental. Y trabajamos con personas y familias que tienen dificultades para acceder a una vivienda de la manera normalizada, alquilando o comprando en una inmobiliaria, con propietarios particulares o grandes tenedores, etcétera. Es decir, tienen un problema de vivienda. Y decía que quiero empezar hablando de cuál es nuestro proceso metodológico, cómo abordamos este tema. Bueno, en primer lugar, y para recordar que ya lo dijimos en uno de los directos que hemos hecho anteriormente, lo primero que hicimos fue reuniones con diferentes asociaciones, instituciones y personas particulares que estaban de alguna manera implicadas de forma directa o indirecta en este tema de vivienda, y desde ahí orientan a personas que les llegan a ellos hacia nuestro servicio para que desde aquí podamos trabajar con ellos, echarles una mano, búsqueda de soluciones, etc. Esa es la forma de abordarlo. Entonces, sobre todo, nos vienen personas derivadas de otras asociaciones que trabajan distintas problemáticas y encuentran que una de las problemáticas que tienen en esa solución integral que pretendemos siempre dar a personas y familias en vulnerabilidad o en exclusión, en peligro de exclusión, en esas soluciones integrales, pues ahí es donde nos derivamos, trabajamos en redes, nos coordinamos, ¿vale? Con asociaciones, con servicios sociales, con la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, perdón, y ahí intentamos buscar esas soluciones. Entonces, ¿cuál es nuestro protocolo? ¿Cuál es nuestra metodología? ¿Cuál es nuestra forma de hacer? Vale, pues en principio recibimos a estas personas o familias que ya os digo que nos vienen o bien derivadas de otras instituciones, de otras asociaciones o centros, o bien nos han conocido a través de cualquier persona que les han dicho, oye, pues mira, aquí llevan un proyecto de vivienda, acércate a ver si te pueden echar una mano. Recibimos a estas personas o a familias y lo primero que hacemos es un recibimiento acogedor. ¿Qué quiere decir esto? Que los tratamos con la máxima amabilidad, con el máximo respeto, con la máxima atención que somos capaces de brindar. Ahí nos volcamos, lo dejamos todo, porque queremos de alguna manera ganarnos su confianza hacia nosotros. Y esa confianza nos va a permitir luego trabajar mucho mejor, porque esa confianza se traduce en que cuando los recibimos y empezamos a hablar con ellos, que sería el siguiente paso, ¿vale? Después de esta acogida y recibimiento, empezamos a hablar de su caso, de su historia. Y a partir de lo que sería la vivienda, que es el problema con el que nos llegan a nosotros, la vivienda ejerce como núcleo generador de toda la historia. La vivienda es la excusa para conocer toda su trayectoria, toda su historia, ver cuáles son los antecedentes para encontrarse en la situación en la que llegan a nosotros. Y eso nos da una información de una calidad tremenda, porque a partir de ahí
cuando ya nos cuentan su historia, nos cuentan sus problemáticas, sus trayectorias vitales, sus trayectorias profesionales, qué es lo que les ha ocurrido, qué es lo que han tenido que superar a lo largo de su vida y por qué están en esa situación, tenemos que hablar claro, tenemos que hablar cara a cara, tenemos que dedicarles tiempo, el que sea y más, ¿vale? Porque cada caso nos lleva muchísimo tiempo. Y esta primera puesta en común, este primer contacto, ¿no? Hay una media de 2 horas de escuchar a las personas y eso es, ya os digo, una clave fundamental que luego nos va a dar una información de calidad. Y con esa información lo que nosotros hacemos cuando hemos escuchado a las personas, cuando las personas se abren en canal, en la mayoría de los casos, porque vienen en situaciones ya desesperadas, luego hablaremos, ¿no?, de cuáles son las situaciones que nos vienen fundamentalmente, te cuentan todo absolutamente. Vale, a partir de ahí el procedimiento, nuestra forma de actuación sería cuando ya conocemos la historia, cuando hemos creado una confianza con las personas o familias que vienen a nuestro servicio, lo que hacemos es detectar cuáles son las necesidades. Evidentemente, la necesidad por la que vienen, la necesidad fundamental, es que tienen muy difícil el acceso a la vivienda o permanecer en la vivienda en la que llevan habitando X tiempo. Y tienen problemas porque o bien los van a desahuciar, o bien no tienen para alquilar una, o bien viven con unos familiares, o bien les han acogido compatriotas, ¿no? Cuando hablamos de personas de origen extranjero, en muchos casos ellos crean unas redes y se acogen unos a otros, se prestan habitaciones, bueno, son diferentes circunstancias. Y cuando están en esta situación, su problema máximo es la vivienda. Pero nosotros hacemos una detección de necesidades de todo tipo, porque luego van surgiendo otras muchas cosas. Hablamos de necesidad, evidentemente, de un trabajo. Con un trabajo se soluciona casi todos los problemas. Es que estamos hablando de que son personas vulnerables fundamentalmente económicamente, ¿vale? Esa es la vulnerabilidad, es una vulnerabilidad económica porque si tuvieran ingresos tendrían para alquilar o comprar una casa, tendrían para comprar comida, para vestidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el problema está en que tienen escasos o nulos ingresos económicos y no les da para llegar a fin de mes nunca. Y no les da ni para cubrir sus necesidades mínimas básicas, que es una vivienda, que es la comida y demás. Entonces, ahí detectamos todas estas necesidades que puedan tener cada familia. Y luego cada caso es un mundo, cada familia es un mundo. Cada uno, aunque puedan ser situaciones similares, tienen sus pinceladitas que los hacen diferente a los demás. Y a partir de ahí, cuando ya hemos creado la confianza, nos han expuesto con toda la sinceridad, en unos casos también es verdad que a nosotros nos cuentan una parte de la historia, que es su vivencia, su verdad, su experiencia. Nosotros detectamos esas necesidades, pero no nosotros como investigadores descubrimos que tienen esa necesidad, sino que lo compartimos y lo hablamos con ellos. Y entre las dos partes detectamos esas necesidades que ellos al final acaban reconociendo, porque ni siquiera se lo habían planteado en muchas ocasiones. Y a partir de aquí, cuando ya somos conscientes, las dos partes, de las situaciones que se tienen con las necesidades que hemos puesto sobre la mesa, es cuando buscamos las soluciones y las buscamos entre las familias y los trabajadores de esta entidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos buscando nosotros desde nuestro conocimiento de los recursos que tenemos, de
de los contactos que tenemos, que es muy importante la red de contactos, ¿vale? Y cada vez vamos cogiendo más y sabemos rápidamente a quién tenemos que dirigirnos, a quién llamar para una cosa o la otra, para intentar resolver alguna necesidad u otra. Y eso es fundamental, trabajar con una agenda de profesionales y de instituciones, saber qué es lo que hace cada uno, saber cuáles son los recursos que tiene cada uno, cuáles son las limitaciones e intentar buscar. Y esa es nuestra labor fundamentalmente. Hacemos esa labor de mediación entre diferentes instituciones, las familias, los propietarios, las inmobiliarias, abogados, juzgados. Es nuestro trabajo habitual, ¿vale? Y son todos los agentes con los que nos movemos, la policía, todo lo que se nos ocurra. O sea, según nos viene un caso, pues vamos abriendo esa red de contactos para ir resolviendo situaciones que luego nos pueden venir de manera similar, ¿no? Esta es la parte más compleja, la de la búsqueda de soluciones, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre nos vamos a quejar y no por eso es menos verdad, pero faltan recursos, también es lógico, ¿vale? Espera que me lío y no, no leo el chat. Buenos días, Gabri. Y buenos días, trabajo social. Decía entonces que esta es la parte más compleja porque siempre tenemos que andar buscando recursos, indagando, arañando por aquí y por allá y muchas veces nos vemos impotentes, pero no, eso no significa que tengamos que llorar y patalear, que va, todo lo contrario, hay que buscar más, simplemente es buscar más y hacer un sobreesfuerzo para encontrar, porque al final encontramos, con más o menos dificultades, pero al final, sí, como se suele decir, si buscas encuentras, ¿no? Y si no es en todo, en parte puedes dar algún tipo de soluciones a los problemas que nos vienen surgiendo. Y una vez que hemos buscado esas soluciones, sigo hablando de nuestro procedimiento, de nuestro protocolo, de nuestra metodología de trabajo, de intervención. Lo que hacemos es, pues, depende de las soluciones que encontremos, o bien derivamos, o bien informamos, asesoramos, negociamos con los propietarios, ¿no? Si son problemas de impago del alquiler o son problemas incluso de ocupación, ¿no? Se puede hacer una llamada, sobre todo si son grandes tenedores, si son bancos, e intentar buscar un acuerdo para que esa dificultad o ese problema se convierta en una solución, ¿no? Que es hacer un alquiler social, un alquiler asequible a las familias que viven ahí. Pues lo decimos siempre, es un doble beneficio, ¿no? Beneficias a la persona que está viviendo y por otro lado beneficias también al propietario porque tiene la vivienda habitada. Una vivienda deshabitada se deteriora en sí misma, ¿no? Pero bueno, esas son las posibles soluciones que nos puedan surgir y a partir de ahí trabajamos. Y luego ya al final, y esto lo hacemos con todas las familias y personas que tenemos con nosotros, hacemos un seguimiento, ¿no? O bien llamadas de teléfono, o nos llaman o les llamamos, oye, a ver qué tal, hace mucho que no hablamos, se ha solucionado, si se buscó la solución, sigue estando todo bien, hacemos esas llamadas de mantenimiento del contacto y sobre todo de ver cómo se están produciendo esas posibles soluciones que nosotros hemos dado. También, ¿qué situaciones se nos dan frecuentemente? Ya avanzábamos, ¿no? Hace un minuto. Cuando las familias vienen aquí y estamos hablando de familias con dificultad de acceso, como decía, o de mantenimiento de la vivienda, estamos hablando sobre todo de casos en los que no puedes pagar el alquiler, llevas ya unos meses sin pagar, sobre todo con la pandemia. Es que hay que decirlo, la pandemia ha sido mortal, ¿vale? Para nuestro sistema socioeconómico. Hay mucha gente que no ha podido pagar el alquiler a partir de la pandemia o ha habido un impasse de tiempo que no han podido pagar y luego han remontado y sí que pueden, ¿vale?
pero otros no. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que mucha gente se les ha denunciado, tienen orden de desahucio, tienen medidas judiciales, etcétera, etcétera. Y cuando llegas a una situación desesperada, pues muchas veces optamos por medidas desesperadas, que no son soluciones, pero sí son, de alguna manera, salvar ese momento de grandísima dificultad. Y al final, mucha gente opta por dar, como se suele decir vulgarmente, una patada a la puerta y ocupar una vivienda. ¿Vale? Y estas situaciones también nos llegan y también las trabajamos. Evidentemente, cuando nos llega alguien que está en una situación de ocupación, nuestra única solución posible tiene que ser una solución legal. No podemos ni potenciar ni fomentar que sigan viviendo en esa situación ilegal, porque partimos que estamos en un Estado de Derecho y que todo lo que hagamos tiene que ser dentro del margen de la legalidad, ¿no? Y de los derechos humanos y de muchas o de algunos marcos de los que no nos podemos, ni queremos, ni debemos salirnos. Entonces, lo que hacemos en estos casos, cuando nos vienen familias que están ocupando una vivienda de forma ilegal, intentamos regular esa situación, regularizarla, ¿no? Intentamos hablar con los propietarios, intentamos hablar con ellos, ver qué posibilidades económicas tienen, qué tipo de ingresos, si tienen ingresos de forma habitual y estable, si no los tienen, y a partir de ahí iniciamos esa negociación, o lo intentamos al menos, ¿vale? En unos casos surge la posibilidad de encontrar una solución y en otros no. Entonces, a partir de ahí ya, si no conseguimos una negociación, lo comunicamos y sigue en marcha la denuncia que ya tengan, el procedimiento judicial, etcétera, etcétera. Desgraciadamente es así, ¿vale? Y cuando hablamos de los desahucios, de los procedimientos judiciales, bien sea por personas que quieren echar porque tienen un contrato de alquiler, porque esto también es interesante, esto lo quiero pararme aquí, ¿no? Fijaos la diferencia. Cuando una persona tiene un contrato de alquiler y deja de pagar, está en una situación legal porque tiene un contrato de alquiler. Ahora no está cumpliendo esa parte del contrato. Ahí es donde empieza el incumplimiento legal, ¿vale? Pero es diferente que si alguien entra en una vivienda, bien, se considera allanamiento de morada o usurpación, como ya veíamos en otro de los directos que hicimos, pero en cualquiera de los casos eso sí que es una situación ilegal y no podemos potenciar ni aplaudir ni fomentar ese tipo de actuaciones, ¿no? Desde nuestra entidad. Pero lo que nos encontramos en ambos casos, o bien por impago o bien por ocupación de la vivienda de forma ilegal, lo que nos encontramos es que hay una denuncia del propietario, normalmente. Esa denuncia lleva a un procedimiento judicial que normalmente termina en una orden de desahucio y finalmente una vista con el juez y finalmente el lanzamiento, es decir, echarles de la vivienda. Vale, ¿qué ocurre aquí? Los servicios sociales, y por la ley y además que surgió por el tema de la pandemia, pueden aplazar o pueden ganar tiempo, vamos a decir, elaborando un informe de vulnerabilidad en aquellas familias que sí reúnan los requisitos para ese informe y entonces automáticamente el juez, normalmente, sobre todo si los propietarios son grandes tenedores, ralentiza esa expulsión de la vivienda, ese lanzamiento, ¿no? Y aplaza por unos meses. Pero, insisto, eso no es ninguna solución, eso es un aplazamiento, es una prolongación un poco de la agonía, pero al final irán a la calle, porque las leyes son las leyes y al final irán a la calle. Vale. Cuando van a la calle, o antes, las familias que no quieren llegar a la situación en la que se tengan que ver que la policía va a desalojarlos de su casa y demás, y desalojan de forma voluntaria, ahora se encuentran en una situación que no tienen vivienda, pero la situación se agrava porque aunque tengan unos ingresos mínimos, aunque tengan unos ingresos
por la razón que sea, o bien por trabajo, o bien por ayudas del Estado, de la comunidad, del municipio, de las que sean, y quieren acceder a alquilar una vivienda por el sistema normal, vamos a decir, normalizado, por una inmobiliaria, como en los precios establecidos para todo el mundo, etcétera, se encuentran con una dificultad, y es que todos los propietarios, tanto particulares como grandes tenedores, lo que te piden es un aval económico de alguien que avale por si dejas de pagar ese alquiler, o te piden un contrato, muchas veces indefinido, o te piden nóminas. Si no tienes ni aval, ni contrato, ni nómina, aunque tengas dinero, aunque sea de tus ahorros, no te lo van a alquilar, pero en el 99,9% de los casos. Entonces tenemos otra situación compleja, que nos encontramos a personas que sí que tienen recursos económicos, como decía, o bien de ahorros, o bien de ingresos, de la forma que sea, y no pueden alquilar una vivienda, no les alquilan una vivienda. Entonces, ¿qué hacen? Y más grave todavía, cuando no tienes ingresos económicos y no puedes pagar ni siquiera un mes de vivienda, no 2 o 3, como te piden en la mayoría de los casos, como garantía, ¿no? Pagar por adelantado los 2 o incluso 3 primeros meses, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una situación con la que nos encontramos habitualmente y que a nosotros nos limita muchísimo, porque ya decimos también, partimos de la base de que vivienda social como tal no existe ahora mismo, ni para alquilar ni para vender. Entonces, bueno, pues tenemos ahí una serie de problemas, de dificultades, de barreras que nos impiden buscar unas soluciones a medio o largo plazo que sean interesantes para las personas que las están buscando. Por eso decía que nuestro trabajo es muy complejo en muchos casos, sobre todo cuando nos marcamos los objetivos de intentar dar solución a las problemáticas que nos vienen. Y es que, por eso decía, ¿no?, que ya no es solo su problema, o el problema de las personas que vienen aquí, no es solo que tengan dificultad de acceso o de mantener su vivienda. Es que hay más problemas, evidentemente, es un conjunto de problemas y necesitan soluciones integrales, y aquí no se dan soluciones integrales porque es complicadísimo, ¿vale? Pero nosotros lo que hacemos es detectar en muchas ocasiones toda esta cantidad de problemáticas añadidas o que van sumadas a la vivienda. El acceso a la vivienda, al fin y al cabo, es una consecuencia de un proceso anterior, de un proceso largo en el tiempo, de un proceso donde han ido fallando muchas cosas, tanto las propias familias o personas como el sistema público de servicios sociales, de empleo, económico en España. O sea, que es fallo del sistema, fallo de las personas, fallo de la sociedad, pero hay personas que lo están pasando muy mal, ¿vale? Entonces, decía que estos problemas que vienen añadidos a la vivienda, que es quizá el que más pueda llamar la atención, porque nadie se puede imaginar a sí mismo viviendo en la calle. ¿Os lo podéis imaginar? ¿Os imagináis lo que es pasar un solo día con su noche incluida en la calle? Imaginároslo. Es que no, o sea, yo este ejercicio, para poder entender cuál es la situación en la que nos llega mucha gente, que luego hablaremos de ella, ¿no? Cuál es la situación fundamentalmente psicológica con la que llegan, para poder entenderlo, simplemente basta con imaginarlo. Imagínate un día viviendo en la calle, no tienes ninguna referencia, ni tu casa ni ninguna casa donde puedas acudir, y estás todo el día en la calle. Tienes que pasar el tiempo como sea. Si hace calor, buscar una sombra; si hace frío, buscar el sol; si llueve, buscar resguardo; si no llueve, buscar un sitio donde estar. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo la gente
qué miedo la noche, qué miedo la soledad. Imagínate 2 días, imagínate una semana, imagínate un mes, imagínate que además tienes menores a tu cargo. Es difícil, ¿no? Es difícil imaginar y es difícil ponerte en la situación. Yo, cuando hago este ejercicio, la palabra que más me sale es miedo. Ya no incomodidad, no inseguridad. Bueno, el miedo y la inseguridad van relacionados, pero si te lo planteas es duro, ¿no? Entonces, como decía, esos problemas que son más comunes y que se comparten con la posibilidad de tener o poder acceder a una vivienda, evidentemente la principal, en número uno, está la falta de ingresos y sobre todo la falta de trabajo. De un trabajo, vamos a ver, primero falta de trabajo. Ningún tipo de trabajo. Hay personas que llevan en paro de larga duración mucho tiempo y hace mucho tiempo que no reciben ingresos. Incluso no reciben ayudas, incluso no reciben absolutamente nada. Viven con 0 euros al mes. Y son familias, ¿eh? Entonces, pues imagínate, ahí entran los trabajos sumergidos, la economía sumergida, los trabajos en contratos, incluso los trabajos precarios, que a lo mejor estás media jornada contratado, si tienes suerte incluso cotizando a la seguridad social, pero tienes que hacer jornadas completas o más, ¿vale? O sea que esos casos se nos dan mucho aquí. No me estoy inventando nada, ni es una ficción, es una realidad habitual y diaria. Entonces el tema del trabajo es fundamental. El tema de las ayudas. Hay personas que reciben ayudas de un tipo, de otro, ayudas de todas las que hay. Hay una específica que es ayuda al alquiler de la vivienda, tienes que reunir unos requisitos, pero está la de emergencia social, que esa es puntual, es coyuntural, te la dan para un tiempo determinado y es una cantidad que no te va a solucionar nada. La ayuda por, no sé, por familia, el paro si has trabajado, no sé, el ingreso mínimo vital, que ahora mismo es la que más se está hablando de ella, porque también va despacito y no la está consiguiendo toda la gente que a lo mejor realmente la necesitaría, ¿vale? Entonces tenemos como dos problemáticas que acompañan a la vivienda y que las dos evidentemente están relacionadas con los ingresos económicos. O bien no hay trabajo, es un trabajo precario, o son trabajos puntuales, o es economía sumergida, o estás cotizando y estás trabajando jornadas completas incluso, pero no te da para vivir, porque estás cobrando menos a lo mejor que el salario mínimo o el salario mínimo, pero tienes una familia más o menos extensa y no te da para vivir, los alquileres están por las nubes, no es barato vivir, ¿no? Y eso también nos lo encontramos en menor medida, porque lo que sí que es cierto que nosotros trabajamos aquí con personas y familias que ya están en una situación límite y acuden a nosotros o acuden a solicitar cualquier tipo de ayuda cuando ya es difícil la solución, porque ya han ido perdiendo todo por el camino e incluso para que nos hagamos una idea y más claro de la urgencia con la que nos llegan, es que ya tienen la orden judicial de desalojo, de desahucio con fecha incluida y entonces claro, el tiempo de reacción para nosotros es más escaso, tenemos menos posibilidades, ¿no?, de encontrar soluciones a medio y largo plazo y tienen que ser soluciones urgentes, de emergencia, de actuar rápido y es un poco como llevamos el trabajo nosotros. Y cuando hablaba también de familias extensas es que es duro, ¿no?, ver que hay familias con varios menores a su cargo
y que no trabaja nadie en la casa, ¿vale? Y no porque no quieran, porque lo están buscando, porque se están moviendo, porque están en todas las agencias de colocación, en el INEM, en Cruz Roja, en cualquier servicio de empleo que se ofrezca en nuestra ciudad, pero es que no hay trabajo, no hay trabajo y a lo mejor en algunas ocasiones aquí tenemos casos que puede que haya trabajos en zonas rurales, están dispuestos a hacer trabajos de temporeros, de ahora recogida de fruta de todo tipo, de temporada y tal, pero no tienen vehículos para desplazarse, se buscan la vida, ¿vale? Hay alguno pues que busca a alguien que vaya o en el transporte público para ir a trabajar, pero claro, no es lo mismo, no puedes acudir al horario que te dicen, no puedes irte cuando terminas tu jornada, tienes que esperar. Bueno, pues son más problemas añadidos. ¿Qué consecuencias tienen todas estas problemáticas, todas estas situaciones, todas, digamos, las vivencias, ¿no? Las experiencias vitales con las que trabajamos aquí? Pues evidentemente consecuencias fundamentalmente psicológicas, imaginaos, ¿no? Aquí llegan personas con ansiedad, pero ansiedad no como nosotros hablamos de la ansiedad vulgarmente, sino verdadera ansiedad, ¿no? Ya a nivel de patología, de no poder dormir, de necesitar pastillas para dormir, de tener, de tener el sistema nervioso alteradísimo, ¿no? De irritabilidad, de pagarlo con su entorno más cercano, que son los que están sufriendo también los problemas. Y digo pagarlo porque se discute más, se convive peor, ¿vale? Sin llegar a ningún extremo, pero claro, la convivencia es mucho más dura cuando tienes estas situaciones de estrés fundamentalmente, ¿no? Entonces nos encontramos estas, no sé si aventurar a decir patologías, igual no llegan, pero ahí están en el límite, ¿no? De la ansiedad, el estrés, el desvivirte por una situación, por intentar solucionar y la frustración que te produce el no encontrar lo que tú buscas, lo que tú necesitas, lo que tú quieres, ¿no? A lo mejor necesitas tiempo, pero precisamente es lo que no tienes. No tienes tiempo para esperar a que te salga un trabajo, para esperar a que conseguir regularizar tu situación con la vivienda y se produce esa ansiedad, ¿no? Aquí también, de, no sé cómo explicarlo, ¿no? pero eh, se da, claro, cuando hablamos de vulnerabilidad, y aquí la mayoría de las personas y familias que nos llegan tienen esa etiqueta de vulnerables, pero claro, ya es que la vulnerabilidad excede lo económico, ya no es solo una vulnerabilidad económica, ya es una vulnerabilidad psicológica, es una vulnerabilidad personal. Eh, yo veo que vienen personas muy desorientadas a nosotros, frágiles en el sentido de que si no se han roto ya, están a punto de romperse, ¿no? Porque ya uno resiste, pero todo tiene un límite y hay veces que las situaciones te pueden llegar a superar, ¿no? Cuando es una después de otra, una detrás de otra. A lo mejor no has sabido gestionar bien las situaciones que se han ido produciendo en tu vida, puede ser. A lo mejor las has gestionado bien, pero has tenido mala suerte. Yo también lo creo en la suerte, en la buena y en la mala suerte, ¿vale? Puedes haber llevado una vida ordenada, perfecta, con todos los parámetros necesarios, ¿no? Para vivir en sociedad y te ha ido mal porque te has quedado en paro. Se ha producido un ERTE, un ERE, un despido. Nadie estamos exentos de que esto nos pueda pasar y de encontrarnos en situaciones complicadas, ¿no? Nadie. Hoy estamos bien, mañana podemos estar peor y si no nos ayudan o no encontramos soluciones o
o no gestionamos esas situaciones, nos podemos encontrar ya en estos casos que estamos refiriéndonos, ¿no? De vulnerabilidad, tanto económica como psicológica, como de persona, ¿no? Vienen muchas personas rotas aquí a nuestra entidad. Hay algo que quiero compartir con todas vosotras y con todos vosotros y que a mí me sorprendió mucho porque eh, no uno, ni dos, ni tres, muchas de las personas o familias que vienen aquí sienten vergüenza, que me llamó muchísimo la atención, sienten vergüenza por tener que pedirnos ayuda, por tener que estar ir a su trabajadora social, venir aquí a nuestra asociación, tenernos que contar su vida, tener que pedir ayuda, no ser capaces ellos de salir o ellas de esa situación les produce vergüenza. Y ya digo que nosotros podemos llevar la vida más ordenada, más pulcra, ser ahorradores, tener los pies en la tierra, todo lo que se pide de nosotros o todo lo que entendemos que hay que hacer para hacer las cosas bien, y llega un aire, una bofetada, una crisis y se nos viene todo abajo. Entonces, por eso digo que eso me llamó muchísimo la atención, que sintieran vergüenza. Claro, nosotros, nuestra respuesta es inmediata. Oye, para eso estamos, para eso están los servicios sociales, para eso está el paro, para eso están los recursos y las ayudas, para cuando estamos en una mala situación, intentar entre todos ayudarte a salir de ella. Evidentemente, la única persona que puede salir de una mala situación es la persona que está en esa situación. Eso sí que lo tenemos claro. Nosotros somos ayuda, pero nosotros no te vamos a sacar de ahí. Tienes que ser tú la que quieras, la que puedas y la que tengas esa decisión y esa actitud de querer salir. Eso también es importante. Es decir, todo este aspecto psicológico es fundamental en las vidas de todos y precisamente en estos casos que nos llegan. Nosotros en nuestra intervención trabajamos mucho, ¿no? Desde la perspectiva del educador social. Tengo a Aitor, que es mi compañero psicólogo, que también le pido consejos y ayuda, ¿no? en diferentes situaciones, porque trabajamos mucho el aspecto psicológico. Tenemos que motivar a las personas a seguir luchando, que es que vienen muy cansadas, vienen ya agotadas de tanto luchar una y otra vez, y como resultado se ven en la situación en la que se ven. Entonces se frustran y hay que volver a levantar el ánimo, hay que volver a motivar, hay que hacerles ver que son personas muy válidas para la sociedad, personas que tienen capacidad de sobra, y es que me vienen a la cabeza muchas caras, muchas personas que digo, no lo entiendo. No entiendo cómo una persona que, bueno, que tiene la trayectoria profesional que yo me he encontrado, ¿no? La forma de hablar, la comunicación que tiene esa persona, el nivel académico y el nivel cultural general que tiene cuando yo hablo con ella es alucinante, es que me viene a la cara, ¿vale? Y que se encuentre en una situación de desahucio, no lo entiendo. Pero, ¿qué significa eso o a qué conclusión puedo llegar? Que nadie está exento de que esa situación le pueda pasar. Ni tengas más nivel cultural, ni tengas más nivel académico, ni tengas cierto poder adquisitivo a día de hoy. Mañana eso puede dar un giro y puede cambiar. Y puede ser que tengas una serie de circunstancias que te lleven a una situación casi como en muchos casos insostenible. Por eso yo creo que hacer un ejercicio de empatía con las personas que nos vienen es fundamental para nosotros, ¿vale? Y también como educador social, como trabajador de lo social, al igual que mis compañeras y compañeros que están en otros proyectos y llevan otros programas, pero que atendemos a personas también en una mala situación
tenemos que reforzarnos psicológicamente y mentalmente. Hay días que yo salgo de aquí hecho polvo realmente, de decir, pero bueno, es que ¿por qué ocurren estas cosas y por qué no puedo encontrar una solución si yo soy un profesional de esto? Si yo he estudiado, me he formado, tengo una trayectoria, tengo un mogollón de años de experiencia profesional y no puedo ayudarles, porque al final concluyes, no depende de ti, depende de una red, depende de una red social, una red de recursos, una red institucional, una red que en definitiva somos toda la sociedad, y toda la sociedad deberíamos remar a favor y deberíamos intentar, que de hecho creo que se está haciendo, mejorar y mejorar y mejorar cada vez más recursos, sistemas, leyes, fórmulas para que no se den estas situaciones, y si se dan, que tengan posibles soluciones. Y ojalá al final esto sea mucho más fácil de resolver de lo que está siendo ahora. Y desde aquí, desde nuestra asociación, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestro bagaje, con nuestros conocimientos, intentamos aportar un granito de arena para que esto tenga más fácil solución, o pueda ser posible al menos, ¿no? Y esas son, como digo, consecuencias que estamos viendo en las familias que acuden a nosotros. Por eso, un poco concluyendo en estas problemáticas que vienen acompañadas de la vivienda, ya os digo que la vivienda es el núcleo central para nosotros, pero la mayoría de las veces nos encontramos que una familia que tiene problemas con la vivienda tiene problemas para tener comida diaria, para hacer 3 comidas diarias, tiene problemas para vestir a sus hijos y a ellos mismos, tienen problemas, por supuesto, como decía, para mantener la vivienda, tienen problemas de seguridad en sí mismo y en la propia sociedad, tienen muchas problemáticas añadidas, que eso, como decíamos, genera también problemas a nivel de actitud, de motivación, de estrés, de ansiedad, están a punto de romperse, ¿no? Y de ahí la vulnerabilidad tanto económica como personal en la mayoría de los casos. Por eso nosotros, un poco finalizando todo este proceso, este protocolo que estamos utilizando, concluimos en que siempre buscamos esa orientación y esa derivación hacia otras instituciones, hacia otras personas, hacia otros compañeros o compañeras dentro de nuestra red que vamos creando día a día, de personas que pueden tener recursos, que nos ayuden a encontrar un puesto de trabajo a una familia o al matrimonio, o a ella o a él, o a quien tenga el perfil idóneo y esté en el momento justo, en el lugar adecuado. Tenemos también relaciones con otras entidades que trabajan a lo mejor con migración, ¿no? Regularización de papeles, que también es un tema que nos encontramos, permisos de trabajo, permisos de residencia, que también son hándicaps para ellos, para poder alquilar y tener una vivienda en algunos casos. Trabajamos también directamente con servicios sociales, con las trabajadoras y trabajadores sociales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, y nos coordinamos, solicitamos información mucho, trabajamos, como ya os decía antes, también con abogados de turno de oficio o abogados de justicia gratuita, que no sé muy bien qué terminología utilizar, que luego se enfadan los juristas, ¿no? Y las personas que trabajan en esto. Intentamos también y nos coordinamos a veces con la policía para ciertos casos de otra envergadura o que tienen otras problemáticas añadidas, y en definitiva intentamos crear esa red coordinada de trabajo para que entre todos seamos capaces de ir cubriendo las diferentes necesidades que vamos encontrando para buscar una solución integral que
que es difícil mucho, muy difícil, que son medidas y trabajo a medio y largo plazo, por supuesto. Objetivos concretos es salvar la situación, la urgencia, que acabe de momento la agonía y luego poco a poco seguir trabajando más, pero son soluciones a medio y largo plazo. Pero fíjate que yo hago una reflexión, son soluciones a medio y largo plazo si no encuentras un trabajo. Un trabajo lo soluciona todo. Un trabajo normal, remunerado económicamente, dado de alta en la seguridad social, con tus garantías, con tus derechos, te soluciona todo. Te soluciona la vivienda, te soluciona el impago del alquiler, te soluciona el alimento, te soluciona el vestido, te soluciona absolutamente todo. Fíjate, pero ¿qué ocurre? Que no hay demasiado empleo, hay más demanda que oferta y entonces muchas personas no encuentran ese trabajo, ¿vale? Y ojalá, y sí que estamos esperando con muchísimas ganas que se solucione ya todo esto de la pandemia, que volvamos otra vez a cierta normalidad, si es posible, sobre todo a esta normalidad económica, de empleabilidad, de empleo, que las empresas vuelvan a reactivarse, que todo vuelva otra vez a la maquinaria social que conocemos hasta ahora, vuelva a activarse y al final se solucione gran parte de estos problemas que hay. Siempre quedarán familias, siempre quedarán estas problemáticas, pero claro, es que ahora nos estamos encontrando que hay un número altísimo de personas y familias con este problema o con los problemas que estamos mencionando. Entonces, confiemos en que se reactive la economía, volvamos otra vez a tener más posibilidades de puesto de trabajo, porque nos hemos dado cuenta que esa es la solución, un puesto de trabajo, todo lo demás sobra, ni ayudas, ni instituciones, ni trabajadoras, ni servicios sociales, nada. Con un trabajo las familias funcionarían perfectamente de forma autónoma por ellos mismos, sin necesitar ayuda. Y ojalá esto ya digo que se vuelva a reactivar. Y la otra parte de las soluciones que claro es más compleja es esa negociación entre propietarios y alquilados, arrendatarios y arrendadores, pero claro, estamos en la misma situación. Muchas veces también nos encontramos que las personas que son las propietarias de las viviendas que tienen alquiladas, a lo mejor ese alquiler de la vivienda ahora mismo es su única fuente de ingresos, porque también se han quedado sin trabajo, porque no tienen otras fuentes de ingresos y lo único que tienen es una vivienda que ya tenían como segunda vivienda y la tienen alquilada. Con lo cual hay que entender a las dos partes, tanto al inquilino como al propietario, al arrendador, al arrendatario. Por eso sí que hacemos un punto y aparte cuando estamos hablando de viviendas que son propiedad de los bancos o de grandes tenedores como marca la ley. Entonces ahí la perspectiva nos cambia, intentamos con más ahínco, ¿no? Buscar esa solución y forzar de alguna manera a que se produzca ese alquiler social como posible solución. En fin, podríamos seguir hablando de muchas cosas y ya lo haremos, ¿no? en futuras emisiones que hagamos, pues sí que podemos ir comentando algunos de los casos que sean más interesantes también para nuestro trabajo, ¿no? Que os puedan aportar algún tipo de luz o de referencia o simplemente de conocimiento para ver qué es lo que hacemos en determinados casos más concretos. Hoy hablamos en general de las familias y de personas que vienen aquí, que vienen a nuestra institución, pero en el futuro ya os digo que iremos a lo mejor detallando algún caso más, evidentemente con toda la confidencialidad del mundo, hablando a nivel general, pero en temas particulares. Y por mi parte nada más, ¿vale? Además os dejo hoy un poquito antes porque tengo un asunto muy urgente
atender, que me han llamado del juzgado justo antes de empezar el directo y estoy como intranquilo. Tengo que resolver una cuestión de una de las familias que llevamos y además es un caso bastante urgente y bastante grave y os dejo que tengo ya que salir disparado hacia los juzgados. Pues un placer como siempre, un saludo muy afectuoso, nos vemos el siguiente jueves si Dios quiere y como todos los jueves a las 10 os espero y nada, para mí es un placer. Así que un saludo para todas y para todos y hasta la próxima. Chao. We'll be right back.